Saludos, continuando con esta serie de videos de física universitaria de Ciencias. Estamos en el capítulo 6, 6.3, trabajo y energía con fuerza variable. Hasta ahora hemos considerado solo trabajo efectuado por fuerza constante. Pero ¿qué sucede cuando estiramos un resorte? Cuanto más lo estiramos, con más fuerza debemos tirar, así que la fuerza ejercida no es constante al estirarlo. También analizaremos únicamente movimiento rectilíneo. Podemos imaginar muchas situaciones en las que la fuerza varía en magnitud, dirección o ambas cosas. Ambas cosas actúan sobre un cuerpo que sigue una trayectoria curva. Necesitamos poder calcular el trabajo realizado por la fuerza en esos casos más generales. Por fortuna veremos el teorema trabajo-energía se cumple aun cuando la fuerza varía y la trayectoria del cuerpo no es recta. Entonces aquí tenemos trabajo efectuado por una fuerza variable, movimiento rectilíneo. Agregaremos solo una complicación a la vez. Consideramos un movimiento rectilíneo en el eje X sobre una fuerza cuya componente x f de x varía conforme se mueve el cuerpo. Un ejemplo de la vida cotidiana es conducir un automóvil en una carretera recta, pero el conductor está acelerando y frenando constantemente. Suponga que una partícula se mueve sobre el eje X de X1 a X2, como la figura 6.16a. Aquí, 6.16a, cálculo del trabajo efectuado por una fuerza variable f de x en la dirección x cuando una partícula se mueve de x1 a x2. La partícula se mueve de x1 a x2 en respuesta a una fuerza cambiante en la dirección x, como te estaba diciendo, como cuando vas manejando una línea recta, hay un momento que tú aceleras, hay un momento que tú frenas. Entonces aquí la figura 6.a. La figura 6.16b es una gráfica de la componente x de la fuerza en función de la coordenada x de la partícula. Para determinar el trabajo realizado por esta fuerza dividimos el desplazamiento total en segmentos pequeños, delta x sub a, delta x sub b, etc. Entonces aquí vemos la gráfica acá desde x1 a x2 acá, y ahí vemos la función, la fuerza que va incrementándose hasta llegar a F2, o va cambiando la gráfica de la fuerza en función de la posición según va cambiando respecto a la posición acá. Entonces se va a hacer el área sobre la curva, se va dividiendo en diferentes rectángulos como vemos acá abajo. Aproximamos el trabajo realizado por la fuerza en segmento delta x sub a como la componente x media de la fuerza FAX en este segmento multiplicada por el desplazamiento delta x sub a. Hacemos esto para cada segmento y después sumamos los resultados. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de desplazamiento total de x1 a x2 va a ser aproximadamente W es igual a la fuerza de AX por delta XA. O sea, esta es la fuerza, este es el desplazamiento, esta es fuerza, desplazamiento, como aquí. Aquí tenemos la fuerza, acuérdate que esta es la fuerza y este es el desplazamiento, fuerza, desplazamiento. Entonces aquí vamos a tener aquí de X1 a X2 diferentes cambios de posición. Cambio en A, en B, en C, en D, en E y en F. Aquí va a ser lo mismo con la fuerza. Por eso que te dice fuerza AX por desplazamiento en XA. Fuerza BX por desplazamiento B, porque va la B con la B, la C con la C. Y obtenemos esta sumatoria de trabajo durante la trayectoria, durante el desplazamiento total. En el límite donde el número de segmentos se hace muy grande y su anchura muy pequeña, la suma se convierte en la integral de f de x de x1 a x2. Es decir, que se convierte en una integral definida con los extremos x1 y x2, inicial y final. Entonces W, que es el trabajo, es igual a la fuerza su x del eje x por el diferencial de x. Entonces, el componente x de la fuerza variable, desplazamiento rectilíneo. Esta va a ser la integral. Observe que la fuerza AX por delta XA es el área de la primera franja vertical. Estos son pequeñas áreas. Acuérdate que la derivada es pendiente, pero la integral es área bajo la curva. ¿Ve? Son pequeñas áreas todo eso. ¿Ok?
volvemos donde estábamos. Y que la integral de la ecuación 6.7 representa el área bajo la curva de la figura 6.16b entre x1 y x2. En una gráfica de la fuerza en función de posición, el trabajo total realizado por la fuerza está representada por el área bajo la curva entre la posición inicial y final. Repito, en una gráfica de fuerza en función de posición, fuerza y posición, el trabajo total realizado por la fuerza, está representado por el área bajo la curva, entre la posición inicial y final. Es decir, mi gente, que el trabajo realizado, una gráfica posición-tiempo, posición que aquí, y fuerza, posición-fuerza, el área bajo la curva va a ser el trabajo realizado. ¿Ok? Ese va a ser el trabajo realizado. Entre la posición final e inicial. La posición final e inicial es esto acá. Esto es una integral definida. Otra interpretación de la ecuación 6.7 es que el trabajo W es igual a la fuerza media que actúa en todo el desplazamiento, multiplicada por el desplazamiento. O sea, otra interpretación es que el trabajo es igual a la fuerza media que actúa en todo el desplazamiento multiplicada por el desplazamiento. Si Fx, la componente de X de la fuerza, obviamente, no estamos tomando la de Y, pues acuérdate que hay una que es perpendicular y es 0. Es constante, puede sacarse de la integral de la ecuación. Entonces vamos a tener W, el trabajo, si es constante, te está hablando, si es constante. Entonces, la componente X es constante, puede sacarse de la integral de la ecuación. Entonces W es igual a integral definida de x1 a x2 de f de x por dx. Entonces la sacamos acá afuera y derivamos de x. Acuérdate que integramos. De x es igual a x y luego esa x se sustituye por x2 menos x1 multiplicado por f de x. ¿Ok? Pero x al x2 menos x es s. Entonces, el desplazamiento total de la partícula. Así que el caso de una fuerza constante F, la cual 6.7 indica que el trabajo es igual simplemente a fuerza por desplazamiento, lo que coincide con la ecuación 6.1. Es decir, que las dos son iguales. Y si es una constante, sale la constante de la integral. La interpretación del trabajo como el área bajo la curva de f de x es una función de x también. Y es válida para una fuerza constante. Entonces WF por S es el área de un segmento de altura F y de anchura S, como la figura 6.17. Aquí vean, el trabajo realizado por una fuerza constante F en la dirección de X conforme una partícula se mueve de X1 a X2. Mira, de X1 a X2, aquí hay constancia. Mira, tú ves esa línea recta que está ahí. Esa línea recta en rojo ahí significa que la fuerza es constante, a diferencia de allá en la que vimos que era una curva. Entonces eso es constante. Entonces simplemente va a ser el área bajo la curva. El área de rectángulo bajo la línea representa el trabajo efectuado por la fuerza constante de magnitud F durante el desplazamiento S. Entonces, apliquemos ahora lo aprendido en un resorte estirado. Un resorte como este. Para mantener un resorte estirado una distancia X más allá de su longitud sin estiramiento, tenemos aquí, de ahí a ahí, en lo normal, y una distancia X más allá de su estiramiento. Mira, ahí está normal el spring, el resorte. Cuando tú lo alas, llega a una distancia X, efectuando una fuerza. Entonces, para mantener un resorte estirado a una distancia X más allá de su longitud sin estiramiento, debemos aplicar una fuerza de igual magnitud en cada extremo, como la 6.18, obviamente, vimos ahora mismo. Si el alargamiento X no es excesivo, vemos que la fuerza aplicada al extremo derecho tiene una componente X directamente proporcional a X. Cuando te hablan no sea excesivo, es que no llega a su límite, no se deforma, no se daña el spring. Entonces tenemos aquí f de x, fx, la fuerza en la componente x igual a k por x, porque te está diciendo que esa fuerza va a ser proporcional a la distancia que tú la apliques. Esa fuerza que tú estás aplicando va a ser proporcional a la distancia que se aplique. Entonces tú vas a decir K, que es la constante
de fuerza, en este caso, o constante de resorte, multiplicado por X, que en este caso va a ser el desplazamiento o la distancia recorrida, la longitud, donde K es una constante llamada constante de fuerza o constante de resorte. Las unidades de K son fuerza dividida entre distancia, Newton sobre M. En el sistema internacional, pero en el inglés es libra sobre pie. Un resorte blando de juguete como es Slinky tiene una constante de fuerza cerca a 1 Newton por metro por segundo. Para los resortes mucho más rígidos de suspensión de un automóvil, K es de orden día a las 5 Newton por metro. Es decir, que va a depender del material, va a depender del grosor de ese alambre que va ahí, el valor de K. La observación de que el alargamiento no excesivo es proporcional a la fuerza fue hecha por Robert Hooke en 1678 y se conoce como ley de Hooke. Sin embargo, no deberían llamarse ley, pues es una afirmación acerca de un dispositivo específico y no una ley fundamental de la naturaleza. Los resortes reales no siempre obedecen la ecuación 6.8. La 6.8 aquí. Con precisión, aunque se trata de un modelo idealizado útil. Vemos esta ley más a fondo en el capítulo 11. Para estirar un resorte debemos efectuar el trabajo. Aplicamos fuerzas iguales y opuestas a los extremos del resorte y las aumentamos gradualmente. Mantenemos fijo el extremo izquierdo, así que la fuerza aplicada en este punto no efectúa trabajo. La fuerza en el extremo móvil sí efectúa trabajo. Es decir, en este punto aquí no efectúa trabajo, pero acá al final sí está aplicando trabajo. Porque aquí, ahí no, porque ahí estaban como si en reposo y este estiramiento va respecto al desplazamiento para este lado. Entonces, para tirar un resorte debemos efectuar trabajo. Aplicamos fuerzas iguales y opuestas a los extremos del resorte y las aumentamos gradualmente. Es decir, mira aquí, esa fuerza estamos aplicando aquí, la misma fuerza que está aplicando la pared hacia nosotros, como la tercera ley de Newton. Mantenemos fijo el extremo izquierdo, así que la fuerza aplicada en este punto no efectúa trabajo, como te decía, y no efectúa trabajo. La fuerza en el extremo móvil sí efectúa trabajo aquí. Aquí se está efectuando trabajo. Y ahora vamos a ver la figura 6.19, la cual es una gráfica de f de x contra x, el alargamiento de resorte, el trabajo realizado por f de x. Cuando el alargamiento va desde 0 a un valor máximo de x, w es igual a la integral desde 0 a x de f de x por dx, que va a ser igual a la integral desde 0, k de x igual a un medio k de x al cuadrado. Te explico eso ahora, pero mira, vamos a ver esta figura. Cálculo de trabajo efectuado para estirar un resorte de longitud x. Mira, esa x que está acá es el estiramiento, el desplazamiento que hubo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el desplazamiento, posición y fuerza. Acuérdate que el trabajo total realizado es el área de aquí, el área bajo la curva, el área bajo el rectángulo, bajo el triángulo, la figura que se haga. El área del triángulo bajo la línea representa el trabajo realizado sobre el resorte cuando este se estira desde x igual a 0 a un valor máximo de x. O sea, desde 0 a x. Esa x representa la distancia que recorrió desde que iniciamos, desde aquí a acá. Entonces aquí yo voy a tener que la fuerza de estiramiento va a ser igual a K por X. Acá por X. Acá minúscula por X. Ahí, esa fuerza que está ahí. Entonces, esa fuerza que está ahí está representada aquí, acá. Te dije que te voy a aplicar eso ahora. Mira, si tú te das cuenta aquí, en la fórmula anterior partimos de que la integraba de x1 a x2. Fuerza por dx, que se representa el desplazamiento. Entonces, velo aquí. En lugar de utilizar x1 y x2, aquí estamos utilizando 0, ya que aquí, en el principio donde está atado, no hay trabajo desde 0 hasta x, que fue la posición final hasta donde se movió, de la fuerza por dx. Como es una fuerza de estiramiento, una fuerza de resorte,
la fuerza requerida para estirar un resorte, f de x. Entonces, yo sustituyo f de x por k de x, por lo que me dio aquí, y mantengo de x. Entonces, cuando yo hago así que integro, cuando yo integro aquí, esa x que está acá, se va a abrir un paréntesis, se va a poner x menos 0. Como 0 se elimina, entonces va a quedar x por esa x solamente. X. ¿Y por qué está cuadrado? ¿Y por qué este 2? Bueno, recuérdate, déjame ver. Me imagino que muchas veces a estas alturas todavía no se sabe integrar mucho. Entonces, mira, esto que está aquí, esa acá es como si esa acá tú la sacas afuera aquí, la integral. Entonces, cuando tú haces así, deriva esa integra x, esa x va a ser igual a x, se pone x, esa x minúscula, al cuadrado, porque aquí tiene un 1, se le suma ese 1, se le suma 1, que me da 2, y ese 2 pasa dividiendo acá abajo también. Y esa va a ser la integral, pero va a ser evaluado con una integral definida entre x mayúscula y 0. Entonces, como 0 no importa, se queda así. Se queda 1 medio k por x al cuadrado. También podemos obtener este resultado gráficamente. El área del triángulo sombreada en la figura 6.19, que representa el trabajo total realizado por la fuerza es igual a la mitad del producto de la base y la altura. Es decir, tú tienes a x multiplicado por la altura. O sea, kx aquí. Y aquí tenemos x. Entonces, x por kx es igual a x por kx, que es kx al cuadrado, pero como un rectángulo, como un triángulo es la mitad de un rectángulo. Entonces te da un medio. Esta ecuación también indica que el trabajo es la fuerza media kx sobre 2, multiplicada por el desplazamiento total x. Vemos que el trabajo total es proporcional al cuadrado del alargamiento final x. Para estirar un resorte ideal de 2 centímetros necesitamos efectuar 4 veces más trabajo que el estirar 1 centímetro. En la ecuación 6.9 supone que el resorte no estaba estirado originalmente. Si el resorte ya está estirado a una distancia x1, el trabajo necesario para estirarlo a una distancia mayor x2 se presenta aquí, en la figura 6.20. Bueno, aquí. Cálculo del trabajo efectuado para estirar un resorte desde cierta extensión hasta una extensión mayor. El estiramiento de un resorte de un alargamiento de x1 a x2. Estaba aquí originalmente. Lo estiraste y llegó a esta posición x, que x1. Y luego lo estira nuevamente y llegó a esta posición x2. ¿Ok? Entonces, si vemos aquí, la gráfica de fuerza contra distancia, el área trapezoidal bajo la línea representa el trabajo efectuado sobre el resorte para estirarlo de x1, estamos aquí, de x1 a x2. Entonces acuérdate que el área de un trapecio, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a tener aquí un medio k por x2 menos un medio k por x1, aquí al cuadrado. Acá. Aquí. Recuerda que el área de un trapecio va a ser igual a la base mayor por la base menor entre 2 por la altura. Acuérdate que esto uno lo voltea como en la mente y dice, esta es la base mayor que es kx2 y aquí kx1. Entonces, kx2 más kx1 entre 2. ¿Tú entiendes? Eso se realiza así. Kx2 menos kx1. Entonces, entre multiplicado por la altura en este caso va a ser la diferencia de x2 y x1. Obviamente, tú sabes que yo te dije más, pero como acá x está multiplicando por x2 menos x1, aquí x2, x1, entonces se convierte en menos. Por eso que que es esto aquí, que el trabajo realizado es igual a f de x por dx igual a kx por dx, kx por x. Entonces, cuando aplicamos la integral,
Aquí x pasa a ser 2 dividido entre 2 y se sustituye x por x2 y x1. Y va a ser la fórmula buscado. Si el resorte tiene espacio entre las espiras, cuando no está estirado, también puede comprimirse. La ley de Hooke se cumple también para la compresión. En este caso, la fuerza y el desplazamiento tienen direcciones opuestas a las de la figura 6.18. Así que f de x y x en la ecuación 6.8 son ambas negativas, puesto que tanto f de x como x se invierten. De nuevo, la fuerza tiene dirección de desplazamiento y el trabajo realizado por f de x otra vez es positivo. El trabajo total sigue siendo el dado por la ecuación 6.9 o 6.10, aun si x es negativo o si x o x2 ambos son negativos. Aquí un cuidado, trabajo efectuado sobre un resorte contra trabajo efectuado por un resorte. Observe que el trabajo dado en la 6.10 es el que usted debe efectuar sobre un resorte para alterar su longitud. Por ejemplo, si estira un resorte, originalmente está relajado. X1, X2 es mayor que 0 y W es mayor que 0. Ello se debe a que la fuerza aplicada por usted a un extremo de resorte tiene la misma dirección que el desplazamiento y al que el trabajo efectuado es positivo. En contraste, el trabajo que el resorte efectúa sobre el objeto al que une está dado por el negativo de la ecuación. Por lo tanto, cuando estiramos un resorte, este efectúa trabajo negativo sobre nosotros. Fíjese bien en el signo de trabajo para evitar confusiones más adelante. Eso se explicaba aquí. Tú estás efectuando trabajo. O sea, está aplicando una fuerza. Pero aquí hay un trabajo negativo que va en contra. Bien, entonces recordamos que la fuerza de tiramiento va a ser f de x acá. Cuando haya fuerzas no constantes, fuerza variable, vamos a tener que la integral va a ser, que el trabajo va a ser la integral desde x1 a x2 de f de x de x. Se va a hacer la integral, la posición inicial menos la posición final. Cuando la fuerza sea constante, simplemente va a ser una multiplicación acá. También tenemos que la fuerza de estiramiento va a ser igual a K por X, la constante de fuerza o constante de resorte por la distancia recorrida. También vimos que el trabajo va desde 0, porque inicia en 0, no se realiza ningún trabajo al iniciar de resorte hasta X, y esa de X se integra, f de X va a ser igual a K de X, como te dije arriba, entonces esa X se integra por X y se sustituye por X y por 0, y como al integrarse va a ser X elevado a la 2 sobre 2. Y resulta ser que el trabajo es igual a un medio K por X al cuadrado. Entonces aquí, de nuevo, tipo una multiplicación se hizo y el área del triángulo, X por KX entre 2. También vimos aquí que el trabajo es igual. Ya cuando se estira y nuevamente se estira, tomando ese punto como referencia, vamos a tener la misma expresión, pero aquí vamos a saltar como si fuese un trapecio, donde aquí vamos a tener como si fuese la energía cinética. Estamos calculando de un medio masa por velocidad al cuadrado 1 y un medio masa por velocidad al cuadrado 2. Muy parecido aquí, simplemente que en lugar de b al cuadrado va a utilizar x al cuadrado. Y aquí nos van a tener cuenta con el trabajo realizado a un resorte y el trabajo realizado que el resorte realiza.